Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a Dr. C en esta tarde de sábado, acompañado por mi compañera Antonella Rabinale. ¿Cómo le va, Antonella? Hola, Doc, ¿cómo anda? Bien, Qué seria por suerte. vestida que la veo hoy. ¿Cómo sería? Pará, hágame un acá. Se me ha venido con pancita al aire. No, varias veces. no, chicos, soy mira, panza cubierta y pantalón rosa. Bien, ahí. Bien. Bueno, vamos a hablar de los temas de hoy y queremos agradecerle a todos ustedes por acompañarnos cada sábado. Realmente cada vez crecemos más en audiencia. Gracias a todos ustedes. Vamos a hablar acerca de una patología, una condición bastante frecuente en la población, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Vamos a hablar acerca de reflujo gastroesofágico, hernia hiatal. Muchas veces nos confundimos. La gente dice, tengo una hernia hiatal. ¿Qué es la hernia hiatal? ¿Qué es el esófago de Barrett? Aquí con nosotros el doctor Luis Caro y vamos a hablar acerca de toda esta temática. Y además, todo sobre tabaquismo, esta enfermedad, o mejor dicho, esta adicción en donde mueren 6 millones de personas por año. ¿Cuáles son sus problemáticas y cómo combatirlas? Acá en el próximo bloque. Bien, y vamos también a hablar acerca de alcoholismo. Estamos aquí en el estudio con el médico que se ocupa de tratamiento de estas adicciones y va a haber un testimonio en primera persona de una señora llamada, un nombre de fantasía, Lili. Va a estar con nosotros y nos va a contar acerca de cómo ha vivido, cómo ha transitado esta adicción. ¿Comenzamos, le parece? Vamos a presentar ahora al doctor Luis Caro y este es su currículum sumamente reducido. Luis Caro, médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en gastroenterología, director general de GEDIT, director de la especialidad en endoscopía digestiva de la Universidad de Buenos Aires. Bien, gracias por venir, Luis. No, gracias por invitarme. Sé que te está esperando un vuelo, tenés que partir rápidamente el día de hoy y agradezco y valoramos que hayas venido para hablar de estas patologías. Muchas gracias. ¿Qué es la hernia hiatal? Porque la gente piensa hernia hiatal, piensa que le sale algo por la panza. ¿Qué es la hernia hiatal? Bueno, todas van a ser buenas preguntas, la verdad, porque van a dar vuelo a ser docente y explicar un poco. Es cierto, lo que pasa es que la hernia común es la hernia inguinal, umbilical y que se opera y demás. Entonces la gente me dice, uy, se me va a atascar y me voy a morir. Y no tiene nada que ver con eso. ¿Querés pararte y contarnos un poco? Sí, cómo no. Acá la hernia significa pérdida de domicilio de alguna víscera o algún órgano. Esto simplemente es el esófago, viene así como un tubo y termina acá. Yo entro por la boca y llego hasta acá y acá vemos este cambio de coloración, allí más oscuro. Bueno, acá es donde termina el esófago. En realidad debería terminar aquí. Y desde aquí hasta acá es la hernia hiatal. Es decir, que tendría que coincidir esta parte del esófago con el inicio del estómago. El esófago abarca todo esto y el estómago acá se hace como una especie de bota de vino famosa. Bueno, justo acá es donde debería terminar y coincidir todas estas reparos anatómicos. Porque en realidad esto es una válvula, pero no es una verdadera válvula anatómica. No existe como un esfínter que está y funciona todo muscularmente. Esto es un grupo de situaciones anatómicas que todas juntas funcionan como válvula. Es decir, válvula tiene como idea que pase líquido o comida y no pueda volver. Eso es una válvula. Y doctor, ahora, ¿cómo se diagnostica esta patología? ¿Uno va al médico, se hace algún estudio o a partir de los síntomas? Exacto, eso. En general, cuando ya empieza a molestar los síntomas, porque los tiene meses y años antes de consultar, hasta que se empieza a sentir que le quema, que tiene acidez, que tiene ardor. Uno se lo puede llegar a confundir con la acidez. Piensa, tengo acidez, no hago nada, dejo pasar el tiempo y ahí vienen los problemas. El tema, primero, para ubicarnos, la hernia hiatal no significa que sí o sí va a tener reflujo. Hay reflujo con y sin hernia y hay hernia con y sin reflujo. ¿Se entiende este juego de palabras? Sí. A lo mejor este hombre o mujer se le hizo esta endoscopía simplemente porque había, por control o por lo que fuere, por antecedentes, ¡wow!, nos encontramos con la hernia hiatal. Lo mismo puede pasar con el Barrett. ¿Qué es el Barrett? El Barrett es, suponiendo que esto exista, hay reflujo. ¿Y qué pasa? Cuando
se baña esto de ácido, el esófago no está acostumbrado a recibir ácido. Es una mucosa que es muy sensible al ácido. Entonces, toda esta mucosa es muy sensible al ácido. Cuando esto se produce un reflujo permanente desde aquí, desde ahí al fondo hacia arriba, empieza a pasar esto. ¿Qué es? Fíjense el cambio de coloración de rosa pálido a un rosa más oscuro. Eso significa que el esófago se empieza a defender. ¿Cómo se defiende? Generando una mucosa que sí permite la existencia de ácido sin lastimarse tanto. Ahora yo pregunto, ¿no?, si este tipo de tejido puede convertirse en cáncer. Brillante también la pregunta. ¿Por qué cambia el cuerpo? Se defiende produciendo que se llama metaplasia, cambio de tejido. Cambiar, plasia de tejido. Se cambió de este tejido a este para que las olas que llegan hasta acá de ácido no perjudique demasiado. Hasta ahí estamos bien. Es decir, que el esófago se disfraza de intestino para poder recibir el ácido. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor nosotros se puso el piloto para recibir este ácido, pero a lo mejor hay un día de sol y calor como soy y resulta que empezamos a sufrir de esquizofrenia. No tenemos ácido, pero lo tenemos protegido. Ahí, en esa lucha de inflamación, desinflamación, inflamación, desinflamación, si no lo cuidamos, es bajísimo, digo esto para no preocupar ni asustar a nadie, es muy bajo la posibilidad de que el esófago de Barrett mute, cambie y se transforme en cáncer. ¿Es una predisposición? Obviamente es una predisposición. Bien, voy al revés, perdón, voy al revés. Imaginemos que esta persona tiene un esófago de Barrett y mejora su condición. ¿Este tejido se vuelve a normalizar o sigue siendo así? Bueno, eso es una discusión de años. En general se dice que el Barrett no vuelve, pero sí es cierto que a veces, no sé si es impresión o qué, pero a veces vemos que se redujo por lo menos la invasión y a lo mejor llega hasta aquí. Nunca desaparece, pero si uno mantiene bien todo lo higieno-dietético, que después si quieren charlamos, en cuanto al qué como y cómo como, porque también es muy importante, no solamente lo que como, sino cómo lo como, digo, para evitar ayunos prolongados, ya me adelanto, y el cómo es poco, despacio y seguido. Perfecto. Si hay pacientes escuchando, yo los torturo. A ver, repetilo, hay que comer poco. Hay que comer despacio, poco, lento y las 4 comidas que pedía siempre Escardó. O por lo menos cada 4. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Qué discusión? Sí, por supuesto. Porque, digamos, hay adeptos y detractores con los ayunos prolongados. Bueno, pacientes que tienen reflujo y que tienen gastritis y quisieron hacer el ayuno intermitente, por ejemplo. Saben los que quisieron hacer que, sí, a mí me estaba molestando y me complica. Bueno, y un poco te me adelantaste, pero a eso quería llegar, a la alimentación. ¿Cuáles son aquellos alimentos que repercuten en esta patología o aquellos que alivian? Y también un tema que ahora vamos a estar hablando próximamente, lo que sería alcohol y el tabaquismo. ¿Esto puede llegar a empeorar esta...? Es un hilo conductor. Sí. Queriendo o sin querer, así que lo felicito. Todo lo que vamos a hablar hoy. Está todo pensado. Está todo pensado. No hay nada improvisado acá. Exactamente. Colabora, ayuda a perjudicar un poco todo esto. Está bueno esta gráfica. Imágenes, ¿no? Este es el esófago y acá empieza el estómago. Lo que yo decía, el esófago toma todo este centro del tórax y después hace esta curva. Lo repito un par de veces porque ahora voy a comentar. El qué, el cómo y lo higieno-dietético. Bueno, aquí tenemos, fíjense, esta es una válvula que funciona bien, pero no es esta válvula que se cierra. Hay muchos factores, es el ángulo, fíjense que viene así, y hay un ángulo de 90 grados, hay ligamentos, hay también estos músculos, y esto, bueno, figura que hay líquido adentro, pero no puede pasar. En cambio acá quedó más entreabierto y ahí es donde empieza a pasar. Y esta es la primera parte que empieza a sufrir, y ahí es donde decíamos que no todo el mundo puede hacer Barrett, por más que tenga reflujo de 40 años. Hay gente que lo tiene y se quema y demás, y lo que tiene es inflamación, que se llama esofagitis, itis de inflamación, pero no llega a ser el Barrett. Y hay gente que le encontramos el Barrett, nunca tuvo síntomas y sin embargo está. ¿Esto causa alguna molestia a la hora de dormir? Digo, más que nada por la posición. Me diste el pie. Esto cuando yo decía de la curva y demás, fíjense que lo importante cuando nosotros decimos es conveniente dormir sobre el lado izquierdo y no sobre el lado derecho. ¿Por qué? Porque esto funciona de palangana. Ese líquido que está así
si estuviera de aquel lado y estamos de este lado, esta curva hace de palangana y de contención. Esto está bueno. Y por supuesto, por el contrario, del lado derecho se inunda. Esto está bárbaro si uno pudiéramos controlar de qué lado nos dormimos y después nadie nos despierta, más que estar de ese lado. Entonces, por eso es que decimos, no importa que esté de este lado o de este lado, sino que esté más levantadito la cabecera. Desde las patas, nunca dos almohadas, porque le vamos a dar trabajo a los traumatólogos. Bien, hablemos de la sintomatología, de la medicación que se recibe para esto. Sabemos los prazoles, los inhibidores de bomba de protones, se llama, suena algo neutrónico eso, ¿no? La gente dice inhibidor de bomba de protones, piensa que explota todo, ¿no? No explota nada. Hay mucha gente que consume en el mundo esto, hay mucha automedicación, hay venta libre de esto, o sea, y la gente lo toma por tiempos indeterminados. O sea, que ustedes, no sé, los gastroenterólogos aconsejan determinada cantidad de tiempo, pero seguramente vos en tu consulta te dices, no, doctor, yo hace 10 años que tomo esto. Así es. Bueno, en realidad es tal cual. El tema está en hacer, no es una ingeniería ni es una cosa demencial y volverse loco en cuanto a la medicación, pero sí es cierto que cuanto menos demos, menos es más, y nunca mejor dicho que en esta patología. ¿Por qué digo esto? En general también digo, los pacientes que me están viendo saben de qué estoy hablando. Empezamos cuando recién se descubre y está todo inflamado, no hay ninguna otra duda que dar dosis plenas del prazol que nosotros necesitamos. Sí. Ese prazol, lo que hace cualquier prazol de esos es inhibir una molécula de hidrógeno que produce el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no es otra cosa que ácido muriático, gente. Sí, claro. Exactamente lo mismo. Un pH muy bajo, ¿no? Sí, señor. Y es cloro y H de protón. Lo que hace esta medicación inhibe la formación de ese protón, entonces reduce la formación de ácido. Muy importante para comentar que es el único depredador natural de las bacterias que están en el colon y que se impide para que suba al intestino delgado. ¡Wow! SIBO. Bueno. Claro. ¿Y cómo se toma esta medicación? Es una de las causas del famoso SIBO. El famoso SIBO, muy de moda. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es tratar el momento más importante, más álgido. Fuego. Claro, el fuego, la acidez, el ardor. Sí, doctor, apágueme este incendio. Y después empezar a bajar la dosis, e incluso no solamente bajar la dosis, sino también tratar de saltear algunos días. Es decir, bajarlo en la dosis y los días que lo medicamos. Pero a veces hay que ayudarlo con un bastón. Y ese bastón son los antiácidos. Eso, claro. Los antiácidos. Entonces, y hay veces que solamente con antiácidos, momentos en el año, en la vida, que funciona bien. Y hay otros momentos con estrés, con tensión, porque esto es una patología casi, yo diría, sistémica, porque con estrés, con tensión, como mal, no como y demás, bueno, ahí se empieza a generar la inflamación y en esos momentos de inflamación, de nuevo, hay que darle una medicación adecuada e importante junto con la dieta, que después ahora vamos a charlar de la dieta si quieren, y manejarnos. Entonces, si estamos dando prazoles de 40, bajarlo a 20. Los de 60, bajarlos a 30. ¿Y esta medicación en qué momento del día se toma? ¿En ayunos, después de la comida? Bueno, ¿a la mañana, a la noche? ¿Cómo es? Depende siempre es a la mañana y en ayunas, pero depende de qué tipo de prazol. Claro. Se tiene que dar media hora o 40 minutos antes. Hay veces que hay que separarlo de la gente que toma levotiroxina, que son hipotiroides y demás. Y hay otros prazoles que se dan 5 o 10 minutos antes del desayuno y con eso alcanza. Bien. Amigos y enemigos de la acidez. ¿Cuáles son los amigos? ¿Qué es el aliado? ¿Agua fría o helada cuando tenés ese dolor agudo? Leche, dicen, pero no sé si es verdad o mentira. Crema de leche. Dentro de la dieta, en realidad, nos importa bastante más los agresores. Lo de la leche... Hace muchos años que hace muchos años que creíamos que estaba bien, pero la leche no solamente tiene azúcares, sino tiene proteínas y tiene grasa. Y entonces lo que dábamos, o se daba, nuestros profesores en la facultad, nos daban, decíamos, un vaso de leche, veíamos que era primero cada 6 horas, después cada 4, cada 3, cada 2, y teníamos que estar tomando leche constantemente para ir calmando. Porque es cierto, la leche es alcalina, pero los principios nutritivos que tienen hace que moleste. Lo del hielo también es verdad, y el agua, porque uno está apagando incendio, y entonces porque es frío. Claro. En realidad lo ideal sería, eso bueno, estamos comiendo, no tenemos el antiácido, no tenemos algo, y bueno, hay que apagar ese incendio de alguna manera.
En realidad lo que acá perjudica es lo que sea grasas, fritos, mate, menta, café, alcohol, Uy, la gente que le picantes, gusta el mate, condimentos ya está. cítricos. Y hay trampas o tips para cada uno de los puntos que di. Pero grasas, hay gente que dice, no, yo no como grasa. Seguro que vos me decís, no, yo me cuido, no como grasa. Claro. No te cuido. No. Sos una mal partner. Bueno, no importa. Pero hay gente que dice, no, yo no como grasa. Vamos, empecemos por el principio. Claro. Helado, dulce de leche, factura, hojaldre, masa de pastelería, embutidos. Embutidos, Qué como yo digo, tristeza, perdón. embutidos que tienen contenidos que desconocemos, pero es salchicha, salchichón, chorizo, morcilla, salame, salamín, quesos duros. Bueno, todo eso tiene grasa. ¿Y qué hace la grasa? Retarda el vaciamiento gástrico, Claro. por un lado. Y por otro lado, estimula la apertura de esta válvula, pseudoválvula, y el reflujo. Vos decías del mate. El mate, está bien, hay trampas. Y trampas que no son medicinales, no hay que hacer ninguna locura. La temperatura del agua. En principio, tratar de sacarle el polvillo lo más que se pueda. Ajá. Segundo, agregarle a la hierba habitual, hay una hierba misionera que se llama congorosa. Congorosa. Y es un antiácido natural Mirá qué y un bueno. antirreflujo. Las Mirá qué yuyitas. bueno. Sí, tal cual. sí. Y lo otro, bueno, sí, no tomar con bebidas o hacerlo con aguas muy calientes. Y eliminar los primeros 2, 3, 4 mates sería muy conveniente. Y depende del estadio que nosotros nos encontremos. Esperá, todavía no tomes, Bien. yo te voy a decir cuándo. Excelente. La menta también produce reflujo. Sí. Y entonces, no, pues yo me cuido y tomo té de menta. No, Peor. justamente. No, Peor. Es No. peor. 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 Bien, otro día te voy a invitar para que hablemos de las gastroparesias provocadas por estos nuevos medicamentos Sí, que señor. se aplica a la gente para bajar de peso. GLP-1, sí. Que hay mucha gente que está con gastroparesia, o sea, parálisis del estómago. Sí, y no solamente es bueno decirlo hasta ahí, sino hoy lo estamos llevando hasta la anestesia y antes de las endoscopías, Sí. porque le decimos, bueno, usted está tomando esto porque si no nos encontramos, cuando entramos a hacer la endoscopía, el estómago Lleno de comida. Claro. Y ha hecho un ayuno por ahí de 24 horas, pero Tal cual. tiene paralizado el... Sí, señor. Te invitamos a sentar y sé ¿Cómo que no? te vas Muchas a ir un gracias. ratito. No, pero estamos. Un Muchas placer, gracias. un placer, sentate. ¿Y vos de qué te sonreís tanto? Y porque es sábado, un día soleado, ya La veo pasó la bien, la lluvia. veo bien. Y también porque tenemos que hacer una recomendación. Si querés tener una muy buena sonrisa, te recomendamos a que vayas al consultorio del doctor D'Agata. Mira. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Salud es dormir con tranquilidad porque tenés quien te proteja. Por eso Medife te brinda los mejores profesionales y centros médicos. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Ahora vamos a hablar acerca de alcoholismo, una situación que atraviesa a todas las clases sociales, y estamos aquí con el doctor Arnaldo Doisenband, que está con una paciente que no es paciente de él, pero sí es una paciente de Alcohólicos Anónimos, Lili, que va a prestar testimonio acerca de esta enfermedad en la cual, digamos, está aún en tratamiento. Este es el currículum del doctor Doisenband.
Aquí lo tenemos, Arnaldo Doisenbein, médico de la Universidad de Buenos Aires, matrícula nacional 62.112, colaborador como profesional de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, director del curso de comunicación en Ciencias de la Salud de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Humanidades Médicas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ambos, también a vos, Lili, que has venido. Vamos a prestar testimonio acerca de esta enfermedad. Tenemos una definición que me gustaría ponerla en pantalla para que podamos leerla, acerca de qué es Alcohólicos Anónimos y cuál es la función que tiene dentro de la sociedad. Así es, aquí tenemos la definición, Alcohólicos Anónimos, y el preámbulo que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos no se paga honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Bien. Y sigue, Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, gracias por venir. Importante la tarea que realizan. ¿Cuál es tu función dentro de Alcohólicos Anónimos? Mi función siempre ha sido de colaborador. Alcohólicos Anónimos se relaciona con la comunidad profesional, no solo de la medicina, sino de distintos aspectos, porque abarca muchas problemáticas de la vida cotidiana del enfermo y de sus familiares o sus allegados. Como colaborador de la institución, bueno, me han dado el gusto de poder hacerlo también desde la Oficina de Servicios Generales, en la Junta de Servicios Generales. ¿Cuándo se considera que una persona es alcohólica? En realidad no hay una definición precisa en que podamos utilizar desde afuera del problema, sino que hay pautas que permiten atribuir a su situación a la enfermedad. O sea, no es que se dice que una persona es alcohólica cuando toma determinada cantidad de centímetros cúbicos de una bebida que tiene tanto porcentaje de alcohol. No es así. No, porque en realidad hay dos facetas de la problemática del alcoholismo, ¿sí? Una faceta es la toxicidad, que no es el alcoholismo. El alcohol, por un lado, es un tóxico. Sí. A la dosis que sea, por supuesto, hay dosis en que el daño es mínimo y hay dosis en que es nada es veneno, mayor. todo es veneno, depende de la dosis. Depende de la dosis. Ahora, eso respecto a la toxicidad en sí. Por otra parte está la enfermedad del alcoholismo, ¿sí? Que, por supuesto, requiere del consumo, pero no es lo mismo. Ni siquiera muchos de los síntomas que se atribuyen al alcoholismo, a ver, la borrachera, la famosa y conocida borrachera, es fruto de toxicidad. A lo mejor una persona tiene un accidente, digamos, de borrachera en toda su vida, no vive con una enfermedad adictiva, con una compulsión, con una dependencia, y con respecto al alcohol, esa persona no es alcohólica. Otra persona a lo mejor se mantiene en sobriedad gracias a algún tratamiento o por propia voluntad, y nada más que eso, se mantiene durante un periodo en sobriedad, pero vive obsesionado, por decir de alguna manera, con la idea de consumir, esperando toda su semana que no trabajó y está seco para que llegue el fin de semana y poder invita a sus amigos para tomar algo y no solamente para encontrarse. Podríamos decir acá que esta enfermedad es, más allá de los excesos, cuando una persona se vuelve dependiente del alcohol. El alcoholismo en sí, sí. La toxicidad, no. La toxicidad puede aparecer aunque una persona jamás se haya emborrachado, pero tenga un consumo que en esa persona repercute en determinada manera. Perfecto. Quería preguntarle a Lili, ¿qué edad tiene Lili ahora y cuándo comenzó a tomar y qué la motivó a tomar?
Bueno, yo ahora tengo 56 años. Yo empecé a tomar ya en la edad adulta, a los 28 años más o menos. Lo que creo que me motivó es lo que yo creía que era para hacer frente a las frustraciones cotidianas, a las cosas de todos los días. Yo era una madre con 2 hijos, ama de casa y también profesional. Y empecé como un hábito y poco a poco se fue transformando ya en una costumbre y después en una dependencia. ¿Qué comenzaste consumiendo? ¿Qué tipo de bebidas? Bebidas, algún vermut, algún fernet, cosas Un aperitivo, suaves. digamos. Sí, aperitivo, sí, sí. Y Lili, ¿cuándo te diste cuenta que esto ya estaba siendo un problema? ¿Y cuándo fue que te pusiste el límite o te tuvieron que poner el límite? Bueno, el problema es que yo no me podía poner el límite. Justamente empecé a tener serias dificultades en todos los ámbitos de mi vida. Se empeoró muy rápidamente, necesitaba más cantidad y más frecuentemente y ya empecé a tener problemas serios. Y bueno, hasta que en algún momento una médica clínica que yo me atendía me sugirió de concurrir a Alcohólicos Anónimos. Y no fui enseguida cuando me lo sugirió. Seguí tomando y en algún momento que se hizo absolutamente inmanejable, concurrí a Alcohólicos Anónimos. Me imagino que esto repercutió en el seno de tu familia, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, digamos, en toda la estructura familiar. Sí, yo había perdido ya el diálogo con mis hijos, con mi marido era todo peleas, porque yo me ponía muy agresiva, inclusive llegué a romper cosas en la casa y sí, era inmanejable, la vida absolutamente ingobernable era, sí, sí. Bien, Arnaldo, me imagino que este relato de Lili lo has escuchado muchas veces. El alcohol no es un problema individual, sino, pienso yo, ¿no? Vos conocés de esto. Es un problema que rompe, destruye la familia. En realidad es una enfermedad más que un problema y hay una especie de círculo vicioso, digamos. También hay factores familiares que pueden facilitar, predisponer como para que la enfermedad se desarrolle. Claro. Digamos, hay factores personales de cómo vive las cosas, la persona que más afectada, digamos, en lo tóxico. ¿Hay herencia? Se afectan todos. No ¿Puede haber herencia en esto? ¿Puede haber herencia? No se ha logrado demostrar, hay algunos factores que se han encontrado, pero no, y digamos, hay que tener en cuenta que la herencia, hay 2 tipos de herencia en el ser humano, uno es la herencia genética y otra es la herencia cultural. Claro. Esa herencia cultural, sí, hay, digamos, hay factores, la otra es menos demostrada, hay alguna cosita, pero no obliga, a lo mucho predispone. ¿Y hay un perfil de familiar, digamos, de haber tenido un padre, una madre alcohólica y que los hijos, al visualizar en sus familiares tomando alcohol, los hijos puedan también compulsivamente hacer ese acto? Sí, pero no es una regla. Es decir, digamos, la existencia de la sustancia en el ambiente predispone y también la forma de vivirla, el entorno en la persona que se va formando, pero hay muchos más factores, digamos que no podemos tampoco decir que el enfermo es el paciente, sí, pero también en algún elemento está enfermo su entorno. Claro. Y facilita las cosas, digamos, no podemos, entre comillas, culpar ni al paciente, porque esto es una enfermedad, ni al entorno, porque también el entorno está enfermo. Y en el caso de esta enfermedad, de esta adicción, considero que no se cura, sino que se controla. Esta es una pregunta que va para ambos. Vos, Lili, ¿pensás que le pudiste hacer frente a esta adicción o es algo que todavía hoy en día tenés que luchar? Bueno, según mi punto de vista, es una enfermedad que no solo la puedo detener, pero no la puedo, no hay un momento que diga ya estoy curada. No estoy curada.
La detengo cada día, cada 24 horas. ¿Tuviste alguna recaída desde que comenzaste a ir a Alcohólicos Anónimos o desde ese momento tenés sobriedad absoluta? Tuve una recaída hace unos años, breve, y enseguida me volví a recuperar. ¿Qué terapias existen desde el punto de vista farmacológico, si es que existen, para tratar el alcoholismo? Y si esto requiere una terapia conductual o una combinación de ambas. A ver, esto varía de una persona a otra. No, digamos, No hay una regla. no hay una regla para nada. Digamos, aquí me han invitado por la experiencia con Alcohólicos Anónimos y uno puede decir que tiene la virtud del acceso a toda la gente, la virtud de la gratuidad y la virtud de que la persona tiene libertad para hablar justamente por ese anonimato. Ahora, hay terapias, pero volvamos, el alcoholismo es una faceta de la vida. La toxicidad alcohólica tiene tratamiento y se puede utilizar incluso medicaciones, pero eso es la toxicidad alcohólica. Por otra parte, el terreno en que florece, por decir de alguna manera, la enfermedad alcohólica es una persona que a veces sí tiene otras dificultades, otros problemas de salud y también, por supuesto, puede ser de salud mental y eso requiere, más allá de las alteraciones propias por el consumo de alcohol, a veces hay una patología de base que sí requiere una terapia o una medicación en particular, pero digamos, no podemos generalizar en absoluto, incluso también me parece adecuado contar que el relato que acá nos está brindando Lili es una experiencia muy repetida, pero que cada uno vive el curso de su vida y el curso de su enfermedad de muy distintas maneras. He tenido una persona que me ha contado que fue a Alcohólicos Anónimos el día que se dio cuenta que no podía estacionar el auto bien. Le preocupa y se dio cuenta ahí que tenía un problema. Es decir, fíjense la diferencia de problemática. Es decir, el asunto no es generalizable. Sabe, Doc, que me dio el pie justo porque yo siempre tengo una discusión con mis amigos de que el test de alcoholemia en la calle debería ser 0 para todos, porque un vaso de alcohol para mí no es lo mismo que para usted. Tal vez para usted es agua, para mí me da vuelta, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué genera el alcohol, la dosis, en el hombre y en la mujer? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, cambia la dosis, por supuesto, pero ¿por qué? Por una cuestión sencilla, es distinto el tamaño corporal en general, es distinta la cantidad de grasa corporal y entonces, digamos, con qué elementos se une el alcohol o si está más libre o si se depositó o no y se metaboliza a otra velocidad, varía. Ahora, con respecto a la cantidad o a lo de alcohol cero, en realidad el alcohol es un tóxico y, digamos, no se puede saber de antemano cómo va a afectar a una persona y tampoco creer porque la persona no identifique su problema o su repercusión, decir, bueno, a mí no me hace nada, porque a lo mejor no le hace desde el punto de vista de lucidez, puede seguir, y sí le hace respecto a los reflejos. Por supuesto, y, eso sí. Recordemos que los médicos que más alcoholismo ven quizás sean los traumatólogos. Muy posiblemente, muy posiblemente. Quería preguntarle a Lili, por último, cómo transita sus días, si tiene temores de volver a recaer y si toma alguna medicación o es solamente una terapia, el apoyo de Alcohólicos Anónimos, el apoyo personal de la familia que la ha hecho salir de esta situación. Bueno, yo concurro a los grupos todos los días, hago una reunión por día y estoy bien con eso. Ya no tengo temor, hoy no tengo temor porque Alcohólicos Anónimos me proporcionó poder tener una vida feliz y útil. Así que realmente hoy estoy muy bien. Qué lindo escucharte entonces. Bueno, les agradecemos a los dos, se quedan con nosotros. Vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos. Vamos a venir con el tema de tabaquismo y cómo dejar de fumar aquí con la doctora Whitler. No se vayan.
Pero vamos a hablar acerca de tabaquismo, esta adicción, esta enfermedad que mata a muchas personas en el mundo y también aquí en la República Argentina. Vamos a hablar acerca también de un test de la predisposición que tiene una persona para seguir fumando o para fumar. Y vamos a estar aquí, está aquí en el estudio la doctora Claudia Whitler y vamos a hablar acerca justamente de cómo se puede dejar de fumar. Este es su currículum reducido. Claudia Whitler, médica psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, matrícula nacional 126.037, psiquiatra de planta del área de atención primaria del Hospital Pirovano, miembro de APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos, y miembro de la red de tabaco del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Quizás las personas más grandes recuerdan un accidente aéreo que hubo en Tenerife, donde chocaron dos Boeings. Ahí murió mucha gente y claro, eso tuvo impacto mundial. Fue en la década del 70 y todavía lo recordamos. Pero vamos a ver las cifras de tabaquismo y vamos a hacer una analogía con lo que sucede con la cantidad de muertes de personas, como recién decía Antonella, por año. 6 millones de personas mueren a causa del tabaquismo por año en el mundo y esto es el equivalente a la caída de 1.154 aviones Boeing 747, es el famoso Jumbo, ¿no? Son cifras realmente alarmantes. Gracias por venir, Claudia. Un placer tenerte acá. Un placer. Solemos hablar de este tema. Yo sé que Argentina ha descendido un poco, de acuerdo a la encuesta de factores de riesgo, el consumo de tabaco. Sin embargo, bueno, estamos viendo mucha gente joven que comienzan a fumar estos cigarrillos electrónicos, que está prohibido acá en Argentina, la comercialización, la importación, la distribución, etcétera, etcétera. Pero existen. Particularmente vi en la puerta del Ministerio de Salud hace muy poco tiempo una persona que vendía en los semáforos cigarrillos electrónicos. Así que sí, imagínate. También se toman como una posibilidad de dejar el cigarrillo. Claro. Y en realidad a veces es una vía de entrada o atrae a los más jóvenes. Entonces es un... Claro, por los sabores. Los más jóvenes dicen que son fumadores sociales. Así lo definen. ¿Existe eso, fumador social? ¿O es una excusa para fumar? Claro. La nicotina es sumamente adictiva, así que de social puede pasar a transformarse en una dependencia. Tenemos un test que me gustaría que lo pongamos acá, que nos explique. ¿Puedes pararte, por favor? Sí, por supuesto. Y nos cuentes de qué se trata. También la gente a veces son fumadores duales, ¿no? Que comienzan a fumar tabaco y después comienzan con el cigarrillo electrónico y después terminan fumando las dos cosas. Sí, y una cuestión más. Los dispositivos electrónicos a veces le colocan también marihuana, así que es una vía de entrada a varias sustancias. Sí. Bueno, acá el test de adicción al tabaco. ¿Cuánto tardás en fumar tu primer cigarrillo después de despertar? ¿5 minutos, 6 a 30 minutos, 31 minutos a 61 minutos, a 60 minutos o más de 60 minutos? Esto es, cuando te levantás de la cama, ¿cuánto tiempo tardás en fumar? A ver, contanos esto. Bien, y lo interesante de esto, cuando yo hago los tratamientos para dejar de fumar, primero les pregunto esto y después de hacerle todas las preguntas, vienen las pautas. Y una justamente es aplazar el primer cigarrillo. Ajá. Entonces, por ejemplo, me dice, me levanto y lo primero que hago es fumar, o me levanto, llevo a los chicos al colegio y fumo, le digo, bueno, ¿qué actividad podés ir haciendo en el medio? Y vas de a poco, siempre paso a paso. Eran 5 minutos, bueno, pasalo a 10 minutos. Entonces, Bien. postergar el primer cigarrillo. Es una de las primeras pautas que doy. Bien, pero hay mucha gente que dice que en 5 minutos se levanta y prende el cigarrillo. No te imaginas. No, increíble. Sí, Vamos sí. con la siguiente, por favor, con el siguiente test. ¿Te es difícil abstenerte de fumar en lugares donde está prohibido? ¿Sí o no? Esto forma parte del test. Bueno, yo creo que esta es una de las, digamos, de las medidas que se han tomado muy buenas, ¿no? De no dejar fumar. Hoy es raro y es molesto para los que no fumamos, inclusive para el que fuma, cuando si uno va a un lugar, un bar, por ejemplo, un restaurante, Es una situación y muy alguien prende un incómoda. cigarrillo, inmediatamente cualquiera le dice, señor, señora. Esto por No suerte fume. ayudó bastante a que baje la prevalencia, que más o menos ronda entre un 20 y un 25%. Y algo para decir de esto es que cuando dejan de fumar, los pacientes muchas veces me dicen que lo que más sienten es libertad. Entonces es esto, ¿no? De poder estar en una reunión y no tener apuro en salir para fumar. Esto es interesante, ¿no? ¿A qué cigarrillo odiarías más renunciar? ¿Al primero de la mañana o cualquier otro? ¿Y qué te dice acá la gente? En realidad
el primero de la mañana sí es el que les cuesta mucho, pero también está el último, el después de cenar, que les cuesta un montón. Y acá viene otra pauta que es a veces apagar el que más les gusta, aunque vayan a aprender otro enseguida, pero esto tiene algo muy importante, que es el cigarrillo los controla a ellos. Empezar uno a controlar el cigarrillo. Entonces esta cuestión de apagarlo y tener como la posibilidad de poder apagarlo. Y acá estamos viendo la cantidad de cigarrillos al día, 31 más, 21, 30, 10, 20. ¿Cuántos cigarrillos por día puede llegar a fumar una persona? Sí, hay algunos que fuman 1 o 2 paquetes de cigarrillos. El presupuesto además. Sí, y una pauta importantísima es que anoten, cuando empiezan a hacer el tratamiento para dejar de fumar, anoten los cigarrillos, la cantidad que fuman, para que deje de ser automático y también para que sepan cuánto están fumando. Cuando yo pregunto me dicen 15, 16, 20. No, anotalo día a día. Tremendo. Siguiente, por favor. ¿Fumas más durante las primeras horas después de levantarte? ¿Cómo es esto? Esto es así. Cuando uno duerme, baja la nicotina en sangre a la noche y si te levantás y querés fumar, te habla de mucha dependencia física, Ajá. de mucha necesidad de ir hacia la nicotina. Claro. Altamente adictiva. ¿Qué significa altamente adictiva? ¿Cuánto debe fumar una persona desde el primer cigarrillo para convertirse en adicto al cigarrillo? Ya cuando fuma todos los días, aunque fume 5, aunque fume 10, ya es una persona que tiene una adicción. Y además no hay cigarrillo seguro. O sea, cigarrillo la idea es llevar a 0. Y acá tenemos la última pregunta que dice, ¿fumas aunque estés tan enfermo que tengas que quedarte en la cama? ¿Sí o no? En general la gente cuando está enferma no fuma y Claro. si está fumando y está enfermo habla de que de verdad tiene una dependencia física muy alta. Bien, hemos leído acerca de muchas terapias, ¿no? Bueno, aquí están los Claro, la resultados. Si tenés 6 a 10 puntos, la Preocupate. adicción es alta. Esto apunta a que si tiene una adicción muy alta, hay que dar medicación para dejar de fumar que duplica las chances de poder dejar. Bien. Lo primero me imagino que es la voluntad de la persona que dice yo quiero dejar de fumar. Sí, y a esa Porque hay gente voluntad hay que ayudarla, hay que motivar. Bien. Ahora, esto es lo importante, ¿no? Porque hay muchas terapias que uno lee, deje de fumar ya, avisos en Instagram, métodos que quizás no tengan asidero científico. Realmente, ¿qué es lo que hace que la persona, acompañado por la terapia cognitivo-conductual, pueda dejar de fumar? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Como profesionales lo que hacemos es dar siempre un consejo breve e investigar que la persona esté fumando como principal, ¿no? Y después ya cuando la persona dice que está fumando es motivarlo y explicarle, bueno, obviamente los beneficios y que tiene un tratamiento accesible. O sea, que haciendo el tratamiento y que le demos muchas veces medicación, como ya dije, ayuda a las chances de dejar de fumar. Es importante saber y explicarle al paciente que es un proceso. Bien. ¿Sí? Y entonces tiene varios pasos y si recae tiene que volver a pedir Sí. ayuda. Eso es súper importante. Algo que recuerdo y todavía me sigue sorprendiendo, una vez fui a una exposición donde te mostraban 3 tipos de pulmones. El de un fumador, una persona que no fumaba en absoluto y una persona que no fumaba pero estaba en ambientes de fumadores. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Que, bueno, claramente este pulmón me acuerdo que era completamente gris también. ¿Qué pasa con aquellas personas? El tabaquismo pasivo es sumamente importante, hay que tenerlo en cuenta. Y una primera medida que uno le pide al fumador es que no fume adentro de la casa, por los demás y también por la persona, porque es más incómodo tener que salir afuera. Sí, se entiende. Ahora, hay gente que dice, no, mira, yo en realidad no fumo más cigarrillo, fumo pipa de agua, silla, porque piensa que es más saludable. Contanos un poco acerca de la silla. No, todo eso es como que todo tiene porque el cigarrillo tiene una dependencia gestual, física, psicológica, social. Todo lo que sea fumar es como que no colabora a que uno deje de fumar. Bien, con respecto a la terapia de reemplazo nicotínico, ¿se utiliza en el gobierno de la ciudad? O sea, los parches, los aerosoles, los comprimidos, los chicles. Por suerte funciona muy bien la red de cesación tabáquica del gobierno de la ciudad. Nos proporciona fármacos que los podemos dar de forma gratuita. ¿Qué fármacos? Es
Los parches, Sí. estos que tienen, son sustitutos de nicotina. Tienen nicotina, pero no se absorben por vía inhalatoria, que es lo que la hace tan Claro. adictiva. Y eso disminuye, al usarlos, disminuye los síntomas de abstinencia y favorece que uno pueda dejar de fumar. Y el otro fármaco es bupropión, que también antidepresivo. también es un antidepresivo, así que es un 2x1, pero son los dos fármacos que colaboran muchísimo para dejar de fumar y que se dan de manera gratuita Es muy importante. en 21 efectores del gobierno de la ciudad. A la hora de hablar de las consecuencias del cigarrillo y de las enfermedades, todos siempre hablan del cáncer de pulmón, pero ¿cuáles son las otras enfermedades que puede conllevar esto? Bueno, tiene, sí, es global, desde lo cardiológico, es Urinario, o sea, podría estar digestivo. todo el programa Nada para la hablando gente, para de las todo. consecuencias. Pero esto es importante, cuando uno le ofrece tratamiento a un fumador, es mejor enfocarse en las cuestiones positivas, en lo que va a ganar, más que en lo perjudicial que tiene el cigarrillo, que lo conocemos todos. ¿Cuán importante es que en la casa del fumador haya más fumadores o no haya fumadores? Y eso no colabora, por eso es algo que uno busca en la entrevista, saber si fuman o no. Pero ¿sabes lo que pasa muchas veces? Que si la esposa deja de fumar, el esposo empieza a interesarse y eso está bueno. Eso está bueno, o sea que te consultan por ahí las parejas de convivientes, te dicen, Tuve un mira, montón de venimos parejas, a sí, dejar de fumar. sí. Y eso favorece mucho, digamos, la ayuda del otro. Sí, sí. Esta es la relación del tabaco con determinadas enfermedades. La Bien. depresión, vos dijiste recién, el medicamento que damos es un antidepresivo. Sí, o sea que vos muchas estás atacando... personas con depresión fuman, entonces el odranal el bupropión es un buen fármaco para que las personas dejen de fumar y al mismo tiempo combate la depresión. Entonces en esos pacientes uno hace el tratamiento a más largo plazo. Pero acá hay algo que quiero decir súper importante sobre el estigma. Por ejemplo, en esquizofrenia, los pacientes con esquizofrenia fuman un montón en general. Pero no hay que tener prejuicio de que pueden dejar de fumar. Yo he tenido un montón de pacientes que aún así pueden dejar de fumar y eso es importante saberlo. Un paciente muy ansioso, ahí justamente está la ansiedad, si a uno lo ayuda y lo motiva, puede dejar de fumar. ¿Le puede costar más? Sí. ¿Cuál es la esperanza de vida de un fumador? Y se reducen los años que obviamente va a vivir la persona que sigue fumando. Siempre está el de 90 que está con el cigarrillo, Claro. pero en términos generales, son mejor no excepciones. jugar con Sí, el diablo. pero he Son escuchado excepciones. muchas Sí, veces, sí, sí. yo fumé toda mi vida y nunca me pasó nada, Sí. pero son contados con los dedos de la mano. Sí, también sucede que la persona que comienza a fumar a los 20 hasta los 40 no tiene por ahí ningún síntoma. Claro. Y hay Es algo- lento el proceso, Claro, es con lento. lo cual sí. Y la asociación, hablábamos hoy de alcoholismo, ¿no? Es bastante común ver la persona que está con un vaso de alcohol, de bebida alcohólica, y un pucho, digamos. ¿Se asocia esto? Somos así, asociamos las cosas, incluso un café con el cigarrillo, pero con el alcohol pasa doble el tema. Se desinhibe la persona, entonces es más fácil que quiera fumar y además está la asociación, el vínculo. Bien, tenemos acá unas reflexiones finales acerca de dejar de fumar. Entre el 5 y el 10% abandona permanentemente el tabaco con este tipo de terapia. Sí. Sí, con este tipo de terapias hay algunos que dicen, no parece fumo poco. más y dejo. Claro. Parece poco, pero no es desalentador. Lo que quiero decir con esto es lo de acá abajo, que la mayoría de los fumadores realiza de 5 a 10 intentos antes de dejar de fumar. Esto indica que no es un proceso de dejo de fumar y ya está, sino que puede, ojalá, a algunos les Existe eso, sí. existe y es buenísimo. Promesa. Pero a algunos les pasa que tienen alguna recaída, que el cerebro les dice con uno no pasa nada, Sí. o de algo hay que O morir. fumate un puchito, un amigo, eso, no pasa eso. nada. Y lo que hay que, bueno, esto es como enseñar a la gente que vuelva como a su carril y que estas pequeñas recaídas forman parte del proceso. Bien. Ojalá que no estén, pero si están, volver a la motivación y a querer Sí. dejar de fumar. Y para concientizar, he escuchado a muchas personas que dicen, como el cigarrillo hace mal, no quiero dejar de fumar y me paso la marihuana. ¿Podemos explicar qué tan nocivo es? Como les dije, el tema, hay una dependencia gestual, entonces ya si fumas una sustancia es muy probable que después vuelvas a la otra y se transforme en algo dual. Así que lo ideal, tanto con el alcohol, la marihuana, el tabaco, en lo posible, es que se traten de apartar todas las sustancias. Por último, el paciente más joven que tocó atender en estos centros donde trabajas de la Ciudad de Buenos Sí. Aires. ¿Qué edad?
Que una persona dijo, doctora, quiero dejar de fumar. Yo en general atiendo adultos de 18 en adelante, pero ¿De 18 han ido? Sí, totalmente, sí, porque quizás, tal vez, ya algunas veces todos sus amigos no fuman tabaco, entonces ya no, antes era más canchero, viene alguien de 50 y me dice empecé porque estaba bueno, y ahora tal vez sus amigos por suerte no fuman y entonces viene con que le molesta. Bien, Claudia, gracias por estar con nosotros hoy, un sábado. Bueno, ¿lo pasó bien? Muy bien, por suerte, lo pasamos excelente. Bueno, nos vemos como siempre todos los sábados aquí en Dr. C por C5N. Los esperamos sábado que viene. Chao. Hasta el sábado que viene.